Bueno, continuemos aquí con Filosofía sin fin y la meditación que habíamos empezado a realizar, o que ya hemos realizado sobre el superhombre de Federico Nietzsche, pero ahora tratando de conectar la idea de superhombre de Nietzsche con el pensamiento de otras personalidades que no necesariamente son filosóficas, como por ejemplo, en este caso, Elon Musk, el creador de la empresa Tesla, de autos eléctricos, SpaceX, para lanzar astronaves al espacio, y que tiene como proyecto fundamental esa empresa de Elon Musk llegar al planeta Marte con naves tripuladas. SpaceX, bueno, Neuralink, una empresa que se dedica a desarrollar la conexión, la interconectividad entre el cerebro humano y, y la computadora o la inteligencia artificial o, digamos, las entidades digitales en general, que tiene aplicaciones médicas, pero que tiene como último fin esa interconexión, esa conectividad entre cerebro y máquina. Bueno, tiene otras compañías más que se destacan por su gran nivel de innovación. Voy a considerar el pensamiento de Elon Musk en el sentido de su valor filosófico, en el sentido de su importancia a nivel de la especulación sobre el futuro humano, justamente porque podemos conectar esa especulación con el pensamiento de Federico Nietzsche, el pensamiento y la idea del superhombre que desarrollamos en el primer video, en la primera parte de esta charla. Bueno, y entonces me deslindo de los aspectos más superficiales de su desempeño a nivel social o político o ideológico, por ejemplo, su relación con Donald Trump, que es una relación problemática. Lo ha apoyado en ciertas políticas que son muy discutibles y mantiene un apoyo hacia él que podría decirse controversial. Solo tenemos que recordar, por decir algo, ¿no?, que él mismo en algún momento sostuvo que le parecía evidente, dice, tiempo de dejar caer la gran bomba, la bomba realmente grande. Donald Trump está en los archivos Epstein y bueno, todos sabrán de qué se trata estos archivos Epstein. Es una afirmación de Elon Musk que quedó por allí en algún lado y que quizás el propio Elon Musk no sabe hoy día qué hacer con ella. En fin, pero quitando de en medio esas controversias, es interesante su pensamiento a nivel de la proyección de la humanidad hacia el futuro. ¿Qué dice Elon Musk sobre ese tema? El futuro de la humanidad va a bifurcarse en dos direcciones. O nos convertimos en multiplanetarios o permanecemos confinados a un solo planeta y eventualmente habrá un evento de extinción. Lo que sugiere en una entrevista del año 2013 Elon Musk es que la humanidad necesariamente tiene que moverse hacia adelante, tiene que expandir su campo de desarrollo a otros mundos, que si se limita a vivir solamente en el planeta Tierra, es muy probable que enfrente un evento de extinción. Es decir, aquello de que si uno no se mueve termina degradándose y decayendo, que la falta de movimiento es igual a la decadencia, que la falta de iniciativa y de impulso para ir hacia adelante equivaldría para la humanidad
en el estancamiento y la extinción. Esto claramente lo podemos relacionar con la idea de superhombre de Nietzsche, con la idea de voluntad de poder de Nietzsche. La vida para Nietzsche no es simplemente la conservación en sentido darwiniano. Hay una, digamos, entre Nietzsche y Darwin, hay una gran diferencia que estriba en decir que, por un lado, Darwin sostiene que lo que pretenden, no lo que pretenden, aquello que determina la selección natural de las especies es la tendencia a la conservación de la especie. Mientras que Nietzsche lo que propone es que la vida es está gobernada por un impulso de no simplemente de adaptación y de conservación, sino de expansión, de crecimiento, de creación, de potenciación, de adquisición de más y más poder vital. Y bueno, en ese sentido Elon Musk estaría más o menos manifestando la misma idea, la idea de que una humanidad que no se deje guiar por la voluntad de poder, por la voluntad de ir a más, de obtener más poder, de expansión, de crecimiento, de creación, de progreso tecnológico, científico, sería una humanidad que caería en el estancamiento, una humanidad conservadora en ese sentido, que simplemente se adaptaría a vivir en este planeta, y que una humanidad así eventualmente enfrentaría un evento de extinción. Luego sigue Elon Musk. Hay un 100% de posibilidades de que todas las especies se extingan debido a la expansión del Sol, a menos que la humanidad se vuelva multiplanetaria. Bueno, realmente acá apela al hecho de que el Sol en algún momento, nuestro Sol, nuestra estrella, al decaer se expanda, y al expandirse barra con el planeta Tierra, ¿no?, con las capas superiores de su atmósfera, barra con el planeta Tierra, y por lo tanto la humanidad y toda la vida en el planeta Tierra se extinga en merced a ese evento. Así que sería prácticamente inevitable que la humanidad busque el salir del planeta Tierra, habitar otros mundos e incluso realizar viajes interestelares y viajar a mundos que giren alrededor de otras estrellas que no sean necesariamente el Sol. Luego dice, el objetivo de SpaceX es la expansión de la conciencia hacia las estrellas, para que podamos entender qué preguntas hacer sobre la respuesta que es el universo. Bueno, otra vez la idea de expansión, ¿no? Remarquemos la idea de expansión y expansión de la conciencia. Algo así es lo que está proponiendo Nietzsche con el superhombre, con el Übermensch. El Übermensch sería algo así como una superhumanidad que se ha desarrollado de manera integral y ha potenciado tanto su mente como su corporeidad, como su materialidad. Algo así como una expansión de la conciencia, justamente. La civilización, dice Elon Musk, o será extinta, o la IA robótica eliminará la escasez. De cualquier manera, el dinero no importará. Bueno, acá hay una alusión a la idea de que la civilización humana tiene que avanzar hacia el uso de tecnología robótica y el uso de la inteligencia artificial, y que lo tiene que hacer sí o sí para eliminar la escasez de energía. A esto se refiere Elon Musk en este caso. Esto es un dato interesante a considerar, el hecho de que hoy día, si hay competencia económica entre las naciones, si hay pobreza,
es porque en el fondo, aunque la energía relativamente abunda, no abunda lo suficiente como para impedir que en el mal reparto de la riqueza exista pobreza, exista incluso indigencia. Básicamente, lo que sugiere Elon Musk es que se puede apuntar a la superabundancia energética con la ayuda de la robótica, con la ayuda de la inteligencia artificial, bueno, con ayuda de la energía solar, y que en una civilización que logre este éxito tecnológico, la superabundancia hará que el dinero finalmente no importe, hará que la idea misma de economía decaiga, ya que no hay que economizar cuando hay superabundancia. El futuro, dice, va a ser increíble con inteligencia artificial y robots habilitando abundancia sostenible para todos. Ahí está, la afirmación es clara. A nivel fundamental, todo es una lucha entre filosofías expansionistas y extincionistas. Entonces podemos ver claramente que hace clara la dicotomía suya entre expansión y extinción. No se trata de conservación versus expansión. La conservación es equivalente a la extinción. Apuntar a la simple conservación o adaptación sería igual a la extinción. Lo único que nos mantiene vivos y en marcha, lo único que mantiene la vida en marcha es la fuerza, el impulso expansivo, la fuerza expansiva. Algo así como, diría Nietzsche, la voluntad de poder. Necesitamos ser una especie multiplanetaria para asegurar la supervivencia. La supervivencia solo se asegura con expansión, con crecimiento, con creatividad, con potenciación tecnológica y científica. Dice después, como una especie de advertencia, la ventana para extender la conciencia más allá de la Tierra es estrecha. La idea es, para él, si hay dudas a este respecto, terminaremos en la extinción. Pero entonces, ¿coinciden el pensamiento de Nietzsche y el pensamiento de Elon Musk al respecto del futuro? Es decir, ambos apuntan a lo mismo. Creo que Elon Musk simplemente se queda con la idea básica de que con una potenciación tecnológica y científica de la humanidad, con una potenciación de la capacidad humana de habitar otros mundos, ya estaríamos en el buen camino, con una potenciación a su vez, por supuesto, del uso superabundante de energía, ya estaríamos en buen camino para convertirnos en algo más que una humanidad restringida al planeta Tierra. Pero en realidad Nietzsche habla de una evolución del ser humano, de la humanidad, hacia una superhumanidad que sería una especie de meta, que sería una especie de sentido de la existencia para los seres humanos en general, un sentido de la Tierra, un sentido en el que se desarrolle la voluntad de poder del planeta Tierra. Podría ser sí o no expandiéndose a otros mundos, pero Nietzsche no considera necesariamente, o no se planteó a sí mismo el hecho de que la humanidad tuviera que habitar otros mundos para lograr esa culminación de sí misma en una superhumanidad. Así que hay ahí ya algunas discrepancias y diferencias, pero yo diría que la principal diferencia que me gustaría apuntar es con respecto a la tecnología. Nietzsche realmente tenía el mismo favoritismo que Elon Musk, que el señor Elon Musk tiene acerca de la tecnología. Es decir, Elon Musk es una de esas personas, uno de esos creadores o pensadores que ve en la tecnología, ve en la ciencia la solución para todos los problemas humanos. Pero ¿alcanza con la ciencia y la tecnología? O incluso la ciencia y la tecnología no tienen un lado problemático que habría que considerar. Bueno, en realidad Nietzsche no tenía una gran opinión sobre
sobre la técnica y sobre la técnica y sobre la tecnología. Para él, hay 3 daños que surgen de la técnica o de la tecnología sobre el desarrollo humano. Primero, activa fuerzas inferiores e irreflexivas. La máquina nos maquiniza, como quien dice. En lugar de la máquina contribuir a que desarrollemos las más altas fuerzas intelectuales, nos reduce a ser operarios de movimientos mecánicos y repetitivos. Nos convierte en una especie de esclavos subordinados de sus automatismos. La máquina activa en quienes la operan casi solo las fuerzas inferiores e irreflexivas. Podría discutirse esto con Nietzsche en el sentido de que podemos decir que si la máquina realiza las tareas automatizables, las tareas básicas, las tareas rudimentarias, que le quitan tiempo al ser humano, como ocurre con los electrodomésticos en cualquier casa, esas tareas, al quedar asignadas a las máquinas, liberan intelectualmente, espiritualmente y físicamente al ser humano para realizar otras actividades que no son tan superficiales, mecánicas. Pensemos, ¿no? El tiempo que tardaba en lavar su ropa una persona en el siglo XIX con respecto al tiempo que tarda una persona en lavar su ropa con un lavasecarropa, o sea, con una máquina en el siglo XXI. Podríamos discutir, pero claramente la opinión sobre la técnica, sobre la tecnología que tenía Nietzsche no era tan positiva como la de Elon Musk. En segundo lugar, dice, produce monotonía y uniformidad. La vida bajo la técnica se vuelve monótona, destruyendo la variedad, la individualidad y la capacidad creativa. Esto creo que tiene que ver con la idea de mecanizar al ser humano, de convertir a la máquina en un modelo para el ser humano, como ocurre, por ejemplo, con el adiestramiento de los soldados para un ejército. En algún momento del pasado ese adiestramiento se basaba en otros principios, pero hoy se basa mucho en la idea de convertir a los soldados, a los integrantes de un ejército, en integrantes de una gran máquina, el ejército pensado como una gran máquina donde cada uno de sus integrantes tiene que responder a la mecánica total de esa máquina que es un ejército. Y así como se puede aplicar esa idea de maquinizar a los seres humanos para ser soldados, se podría aplicar para la industria, se puede aplicar para muchas actividades económicas, para muchas actividades humanas en general. Y sí, pero no necesariamente hay que usar de modelo a la máquina para terminar en una mecanización de la vida humana. Y tercero, señala Nietzsche, genera un aburrimiento desesperado del alma. Esta monotonía prolongada produce una profunda insatisfacción espiritual. Dice, lo que a la larga genera un aburrimiento desesperado del alma que por ella aprende a anhelar un ocio variado. Como que la mecanización de las actividades humanas termina en una degradación del estado espiritual, que cae en una especie de anulación de los aspectos creativos, artísticos, de los aspectos que tienen que ver con el entretenimiento, la diversión, el ocio sano, el ocio enriquecido, con capacidades, habilidades, con deporte, con arte. Bueno, también se puede discutir esto, ¿no? Porque la tecnología puede contribuir incluso al desarrollo de nuevas artes, como ocurrió posteriormente a la muerte de Nietzsche, con el desarrollo del cine, con el desarrollo de las actividades artísticas humanas en la televisión, que por supuesto siempre pueden desarrollarse de una manera, siempre puede haber algún aspecto dañino en todos estos desarrollos, en el cine, en la televisión y en otro tipo de desarrollos asociados a la tecnología, pero no necesariamente tienen por qué ser dañinos. Así que para Nietzsche tenía una opinión negativa en general de la técnica, de la tecnología,
y consideraba que tiende a embrutecer, a uniformizar y vaciar espiritualmente a los seres humanos, lejos de lo que piensa el propio Elon Musk. Otro que tenía una visión un poco negativa, pero no necesariamente totalmente negativa de la técnica, era Martin Heidegger, el filósofo alemán que sí tuvo alguna relación con el nazismo durante la Alemania nazi, pero de nuevo, como en el caso de Elon Musk, no me voy a meter en sus controversias personales de tipo político menor, sino que voy a considerar su pensamiento con respecto a la ciencia y con respecto a la técnica y la tecnología. ¿Qué decía Martin Heidegger sobre este tema? Bueno, la esencia de la técnica no es nada técnico. La técnica, la tecnología, tiene como esencia, decía Heidegger, el modo en que desoculta a el ser, del modo en que desoculta la naturaleza, la existencia de la naturaleza. En lugar de la tecnología, en lugar de ser como la técnica antigua, la técnica, digamos, la técnica que podría practicar un agricultor en la era antigua, un artesano en la era antigua, no es no tiene un elemento poético, no colabora con la naturaleza, no tiene un intercambio, digamos, con la naturaleza que respete a la naturaleza. La tecnología actual, la tecnología moderna, lo que hace es convertir a la naturaleza es Gestel, en marca, funciona como dispositivo. La técnica moderna desafía a la naturaleza. En lugar de colaborar o dialogar con ella, como las viejas técnicas de un artesano antiguo o de un agricultor antiguo, la técnica moderna exige a la naturaleza que se revele como Bestand, o sea, como reserva, como stock, como materia prima, básicamente. Yo diría que se revele como materia prima. Entonces, ¿qué es? Para la técnica moderna, la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, es simplemente algo calculable, algo explotable, un objeto de explotación, un objeto materia prima para la producción técnica y tecnológica y científica del mundo humano, un depósito de lo técnico, ¿no? Así como se deposita en una silla, en la madera, la idea de silla. Se deposita la idea de las ideas tecnológicas en la naturaleza tomada como materia prima, como reserva moldeable a los dictados de la tecnología. Entonces, por ejemplo, ejemplos claros de lo que quiere decir esto. Un río ya no es un río en el sentido poético tradicional, sino una reserva de energía hidráulica. La tierra no es suelo fértil, sino yacimiento mineral o, digamos, un elemento de enriquecimiento de una materia prima para el enriquecimiento de la agricultura tecnificada. El bosque no es un ecosistema, sino madera calculada en metros cúbicos. El Gestel, entonces, es el modo de desocultamiento de la modernidad, de la técnica y de la tecnología moderna. Y esto puede ser muy negativo realmente, pero no quiere decir que fuera totalmente pesimista al respecto el propio Heidegger. Él cree que simplemente hay que tratar, Heidegger no es ludita ni pesimista absoluto, él simplemente cree que hay que tratar de ver el peligro del Gestel tecnológico y buscar un pensar meditativo que cuestione la técnica, que cuestione la tecnología, que cuestione ese afán tecnológico que caracteriza a Elon Musk y permita revalorizar y dar extrema importancia al arte, al arte y la poesía en la vida humana, algo en el cual sin duda estaría de acuerdo Nietzsche, porque justamente, pensemos por ejemplo, la manera misma en que escribía Nietzsche
Nietzsche no pretendía hacer tratados filosóficos, sino que escribía como un verdadero poeta, como un verdadero literato. Presentaba desde el modo del arte, desde el modo de la poesía, e incluso desde el modo de la metáfora y de la alegoría, sus ideas. Así que, sí, Nietzsche estaría de acuerdo con Heidegger en que hay que evitar que el ser humano quede atrapado en el gestel tecnológico que hace. Bueno, acá tenemos la conocida residencia de Heidegger en el Bosque Negro, un lugar en el que durante años se dedicó a desarrollar meditativamente y prácticamente en solitario su obra. Aquí tenemos a otro pensador, un pensador que estuvo integrado en la era soviética, en Rusia, en la era soviética, que es Tsiolkovsky. Tsiolkovsky es el hombre que desarrolló la ecuación del cohete, un científico por un lado y un pensador futurista por el otro, que podemos incluir en nuestra meditación para cerrar la cuestión. ¿Qué decía Tsiolkovsky? Bueno, Tsiolkovsky decía que el ser humano, la humanidad debe apuntar a pasar de ser el Homo sapiens, ¿verdad?, a pasar a ser el Homo cósmicos, el habitante del espacio, el habitante del cosmos, el habitante de las estrellas. Y en eso estaría de acuerdo con Elon Musk, sin duda. Y acá podemos ver uno de sus dibujos anticipatorios. Es un dibujo del año 1933 en el que imagina a unos seres humanos en gravedad cero dentro de una nave mirando las estrellas a través de una ventana. Es un visionario. Acá tenemos otro visionario como lo fue Nietzsche. Konstantin Tsiolkovsky, que vivió entre 1857 y 1935, fue pionero de la astronáutica y teórico del cohete. Él envisionaba que la humanidad, al colonizar el espacio y adaptarse a la vida cósmica, evolucionaría hacia una nueva especie, el Homo cosmicus, el hombre cósmico, un ser inmortal capaz de utilizar la energía solar directamente. Lo estamos haciendo, estamos empezando a usar a través de las, células solares, la energía solar directamente. Y una vez que plantemos células solares, células fotovoltaicas en el espacio, lo haremos aún más directamente. Dice, un ser inmortal capaz de utilizar directamente la energía solar, vivir eternamente y moverse libremente por el universo. Y se puede decir que el Homo cósmico del que habla Tsiolkovsky se parece bastante al superhombre de Nietzsche en este aspecto, en el aspecto de su expansión, su liberación de las cadenas de la precariedad, de la vida corta, del envejecimiento, la muerte. Es una especie de divinización del ser humano a lo que apostaba Tsiolkovsky. Su famosa cita: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero uno no puede vivir en la cuna para siempre. ¿Sí? Los seres humanos no están destinados a simplemente adaptarse a la vida en la Tierra. Los seres humanos, según Tsiolkovsky, están destinados a salir al espacio y habitar el universo, habitar otros mundos. Algo que encaja perfectamente con la propuesta de Elon Musk. Y que encaja en otro sentido con la propuesta pero siempre tengamos en cuenta las dudas planteadas tanto por Nietzsche como por Heidegger sobre el desarrollo de la tecnología y de la ciencia y su relación con la vida humana. No sea que, en lugar de, a través de la ciencia y la tecnología, nos potenciemos y pasemos de ser una humanidad a una superhumanidad, y en lugar de eso terminemos cayendo en ser esclavos de la técnica, de la tecnología, y de una especie de dictadura científica que se imponga a nosotros para convertirnos simplemente en materia prima del dispositivo tecnológico, que los seres humanos terminen siendo simplemente materia prima
para sus propias creaciones tecnológicas como la inteligencia artificial o los robots. Hay que tener cuidado con eso. Y hay una anécdota que hay que señalar es que Tsiolkovsky fue muy importante en propulsar, con sus ideas evidentemente entusiastas, el programa espacial soviético y algo que podemos llamar cosmismo, el cosmismo ruso, el deseo que se plasmó en muchos pensadores soviéticos de progresar no solo en sentido terrestre, sino en sentido espacial, el cosmismo ruso, que acá con esta imagen podemos ver cómo influyó esa idea, la idea del Homo Cosmicus, en el afán tecnológico que hoy todavía vemos en la Rusia de Putin. Y aquí, para terminar, hablemos un instante de Olaf Stapledon y su obra El Hacedor de Estrellas, Star Maker. El Hacedor de Estrellas es una obra de... Olaf Stapledon podemos considerarlo al mismo tiempo un escritor de ciencia ficción y un filósofo inglés. Y Star Maker es una obra que podemos conectar perfectamente con el superhombre de Nietzsche. En El Hacedor de Estrellas, Olaf Stapledon afirma: el verdadero objetivo de la actividad humana era la creación de una comunidad mundial, ¿no? Una humanidad planetaria, de personas despiertas e inteligentemente creativas. Aquí tenemos la creatividad, la inteligencia, el despertar, relacionadas por un mutuo insight y respeto, y por la tarea común de cumplir el potencial. Acá vemos la idea de potencia, que podemos conectar con la voluntad de poder de Nietzsche, del espíritu humano en la Tierra. Y aquí el aspecto espiritual de ese desarrollo. Tal como es, en algún momento de la obra, los personajes dicen, tal como es el espíritu que hemos alcanzado es bello. Acá vemos el aspecto artístico, el aspecto estético de la evolución humana, que también interesaba mucho a Nietzsche. No solo se trataba de progreso, de evolución, se trataba también de embellecimiento para él, de embellecimiento del espíritu, de embellecimiento corporal, porque él daba mucha importancia al cuerpo como expresión de nuestra integralidad. Digo Nietzsche, ¿no? Tal como es el espíritu que hemos alcanzado es bello y está indestructiblemente tejido en el tejido del cosmos. Aquí aparece de nuevo la idea de cosmos. Morimos alabando el universo en el que al menos un logro como el nuestro puede darse. Morimos sabiendo que la promesa de mayor gloria nos sobrevive en otras galaxias. Aquí hay un poco de retorno, saliendo de lo que decía Tsiolkovsky, que hablaba de inmortalidad y eternidad, de retorno del sentido trágico que cabe mejor en la idea de superhombre de Nietzsche, ¿no? La aceptación del dolor, de la muerte, siempre como parte de la grandeza del amor fati, de la grandeza de admitir al mismo tiempo eso, de disfrutar de la existencia, al mismo tiempo que se admite el sufrimiento, que se acepta que el sufrimiento y la muerte son parte de la existencia. En general, el Hacedor de Estrellas aparece como una entidad en la obra que es muy similar a Dios, si se quiere, es el creador de universos. De alguna manera, esta comunidad evolucionada que se genera, de la que habla la obra de Star Maker, llega a un punto de evolución en que logra entender o reconocer quién es el hacedor de estrellas, o sea, quién es el creador de este universo y de todos los universos. Y dice la obra: en general, el hacedor de estrellas, una vez que había ordenado los principios básicos de un cosmos y creado su estado inicial, se contentaba con observar el resultado, pero a veces elegía interferir. Bueno, aquí vemos al hacedor de estrellas ya como una entidad con la que se confronta la superhumanidad evolucionada en Star Maker. Y entonces es una especie de retorno a Dios. Quizás ese retorno a Dios estaba previsto de alguna manera en el pensamiento de Nietzsche,
porque Nietzsche no llega nunca a decir Dios no existe. Lo que llega a decir Nietzsche es Dios ha muerto, que es algo muy distinto, algo bastante distinto que decir Dios no existe. Bueno, podríamos hablar de la obra, de su contenido, pero capaz que no conviene que haga spoiler. Así que por acá dejamos el aspecto.